Ok, ¿te aceptaste? Ah, tengo que aceptar. Bueno, a veces preguntan, otras Sí, veces sí, no. sí. Ah, ya. Ok. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs: business intelligence, nursing, psychology, and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Independencia y patria socialista, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Viviremos y venceremos, señor general de división Cliver Alcalá. El pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se complace con la visita de nuestros hermanos de los países del ALBA y del Caribe. Hoy, el día que representa la dignidad del pueblo venezolano, donde los hijos de Bolívar, junto al soberano, bajo su mando, fijamos posición. Le informo que asisten al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de alta tecnología, por quienes solicito su autorización para dar inicio al desfile cívico-militar que conmemora la rebelión militar que por amor a la patria de Bolívar se dio el glorioso 4 de febrero de 1992. Movimiento que surgió contra el atropello y por un destino mejor. Por ellos, por nuestros padres, por nuestros hijos, orgullosos de pertenecer a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana moralizada, fiel defensora de su soberanía, que dejó de ser simple instrumento de la oligarquía y de un imperio para ser hoy parte de una revolución del pueblo y para el pueblo. Nuestro comandante, las raíces históricas nos demandan la libertad plena y definitiva. No podemos fallar. Mi comandante en jefe, el por ahora de hace 20 años, es hoy patria socialista. Eran otros tiempos cuando el entonces general de división Cliver Alcalá Cordones abría el desfile militar para conmemorar la asonada militar del 4 de febrero y que la llamada revolución liderada por Hugo Chávez convirtió en fecha patria. Este 8 de abril de 2024 se ha escrito una historia diferente para el exgeneral del Ejército de Venezuela, Cliver Alcalá. Un tribunal de Nueva York le ha condenado a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas de fuego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con propósitos de narcotráfico. En el portal Infobae podemos leer lo siguiente. Según la sentencia, el exgeneral participó en reuniones con algunos de los mayores narcotraficantes de Latinoamérica, en las que discutió la forma en que tanto él como el cartel podrían ayudar a las FARC a distribuir cocaína. A cambio de sus servicios en favor del grupo terrorista, Alcalá recibió millones de dólares en sobornos. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, expresó: Alcalá Cordones corrompió las instituciones vitales de su propio país mientras ayudaba a las FARC a inundar este país de cocaína, pero ya no.
En su lugar, ahora pasará más de 2 décadas en una prisión de los Estados Unidos. Hablemos pues de este tema con un abogado colombiano, quien tiene además una maestría en contratación internacional y otra en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra. Él además es oficial de reserva del Ejército Colombiano en grado de capitán. En adición, se desempeñó como consejero presidencial de seguridad y delegado presidencial para el tema de garantías de seguridad con las FARC. Él, por supuesto, es Juan Carlos Restrepo. Bienvenido, Juan Carlos, un gran abrazo para ti. Gracias, Nito. Es siempre un honor poder conversar contigo y hablarle a tu audiencia. No, y me encanta conversar contigo y además voy a hacer una recomendación, te voy a hacer una cuña porque tienes un podcast que es bien interesante y yo le diría a todos que lo sigan, que te escuchen. Tú sabes que lo que pasa en Colombia, si en Colombia estornuda, en Venezuela se siente y viceversa. Entonces siempre hay que estar bien atento a las informaciones de ambos países, ¿no crees tú? Estoy completamente de acuerdo, Nito. Creo que hay dos cosas importantísimas en la vida y en todos los momentos de la vida, pero la madurez nos da un poquito la visión para poder hacer eso. Uno es estar informado. Segundo es estar informado con una apertura mental, sin sectarismo, entendiendo que puede haber distintas opiniones, pero la unión de todas las opiniones y de todas las corrientes de pensamiento y todo lo demás es lo que hacen el mundo en el que vivimos. No podemos simplemente hablar entre nosotros mismos, mirándonos el ombligo, porque no vamos a tener la información. Y lo segundo es decir lo que pensamos. Creo que las generaciones nuestras que están en una posición de liderazgo tienen la obligación de compartir lo que piensan, de compartir, de generar un diálogo, de buscar nuevas ideas y de buscar cómo ayudar a esta sociedad emproblemada que tenemos, no en nuestros países, sino en todo el mundo, a salir adelante con soluciones que ojalá sean menos catastróficas que las que estamos viendo venir. Así es. Mira, y vamos a comenzar esta entrevista, esta conversación, porque más que entrevista es conversación, porque además a veces tú y yo, que me encanta que lo hayas dicho, no tenemos las mismas ideas, ni los mismos puntos de vista, pero nos tenemos un gran respeto y un gran cariño y nos escuchamos, y yo creo que eso es lo importante, que hay que escucharse para reflexionar, porque uno no siempre tiene la razón, ¿verdad? Y de repente lo que le dice el amigo aunque a uno no le guste, uno lo pone a pensar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en todas las órdenes, en todos los órdenes de la vida, en todo el quehacer de nuestra vida. ¿De acuerdo? Se nos Pero olvidó decir el nombre del podcast. Enclave Podcast. así es, ¿verdad? No lo dije, no lo Están dije. en Spotify, en Apple Podcast, y qué gusto y qué honor sería que tus oyentes también pudieran darse una vuelta por ahí. No, yo les digo, te estoy haciendo la cuña, que vayan y lo escuchen porque de verdad es bien interesante. Y yo te agradezco que me los envías porque a veces se me olvida. Pero si no lo oigo en el momento, voy en el carro, agarro un tráfico, una cola y ahí lo pongo y lo escucho. Mira, era agosto del 2010 cuando el expresidente Álvaro Uribe dejaba Nariño y él interpuso ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos una demanda contra el que era presidente de la República en ese momento, Hugo Chávez Frías, por la presunta ayuda que Chávez habría brindado a líderes de las guerrillas de la FARC. Hoy esa ayuda no parece tan presunta a la vista de esta condena que se le ha dado al ex general Cliver Alcalá en un tribunal de Nueva York y además donde él también se declaró culpable precisamente por darle apoyo a la FARC. Yo quiero tu opinión como colombiano de esta condena, de este juicio a Cliver Alcalá, y quiero saber de verdad porque quizás no es tu caso, pero en Venezuela hubo mucha gente que cuando Chávez le decía al presidente Uribe bandido, mafioso, paramilitarista, mentiroso, en Venezuela mucha gente se la creía, pero yo también estoy convencida que en Colombia también se lo pudo haber creído alguna gente. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, dos cosas. Creo que
cada momento histórico hay que analizarlo por lo que pasaba en esos días. Creo que es importante entender que en esa época había una radicalización y una polarización extrema en las relaciones entre, ni siquiera entre dos países, entre dos presidentes, entre el presidente Uribe y entre el presidente Chávez, que eran los líderes de entonces, dos seres que debo decir además saben muy bien o saben mucho de política y saben que uno o las personas en la política necesitan un contrario, necesitan un sparring para poderse lucir y para poder siempre tener una pelea. Entonces, el político exitoso tiene un enemigo de quien burlarse, a quien atacar, sobre quién hablar y con el cual diferenciarse. Entonces, ese era el momento en esa época. En esa época, por supuesto, las posiciones ideológicas y la realidad socio-militar era distintísima entre los dos países. Colombia estaba en un ataque frontal con un gobierno absolutamente de mano dura, férreo, indeclinable en la lucha contra la subversión, cosa que Colombia agradeció y en buena medida solicitó, porque veníamos de una época como el gobierno de Andrés Pastrana, donde el gobierno había sido muy pusilánime y se había dejado meter en una negociación con las FARC, donde las FARC se habían aprovechado de la buena fe del gobierno de Pastrana y se habían robustecido y se habían engordado y habían tenido una cantidad de prerrogativas que en aras de intentar lograr un acuerdo de paz, el gobierno les había concedido, hasta que el gobierno literalmente, como decimos en Colombia, se mamó y dijo no más y inició una retoma de lo que se llamaba el Caguán, la zona del Caguán, que era la zona desmilitarizada que se le había dado a las FARC, y luego vino en ese pico de indignación del país, luego vino Álvaro Uribe Vélez elegido presidente, a una persona que ese era precisamente su discurso como gobernador, como terrateniente, como un convencido que era y es de eso, de la mano dura, y vino Álvaro Uribe y gobernó durante 8 años Y como una víctima también. como un pulso firme, una persona que, pues esa fortaleza se la daba, entre otras, la legitimidad que le daba al haber sido víctima de las FARC. Las FARC asesinaron a su padre en un intento de secuestro, fue, fue toda la vida amenazado. Yo no me acuerdo cuántos intentos de asesinato tuvo Álvaro Uribe por parte de las FARC, pero me atrevo a pensar que fueron más de 10. Entonces, con toda la legitimidad, viene el gobierno de Álvaro Uribe e inicia una lucha frontal, pero además mucho mejor diseñada que la de cualquier gobierno anterior. Ya hemos hablado, me acuerdo, en esta misma charla contigo, de un poco la historia, cómo evolucionó la capacidad militar que doblegó a las FARC, que había pasado. Pero la pregunta que te había hecho en concreto era, ¿cómo veías tú esta Sí, condena de un señor ok, que sí pero efectivamente ayudaba a la FARC, enviaba sí, armas? Ajá. Perdóname porque me extendí mucho. Pero entonces, a la vez que teníamos eso que acabo de describir de Colombia, teníamos en Venezuela un presidente con un socialismo nuevo, donde obviamente su corazón estaba del lado de las FARC. Entonces, teníamos esa contradicción en ese momento. Si miramos el 2008, donde esto pasaba, 2006, 2008, esa era la situación. Dos presidentes completamente antagónicos y uno de ellos en una condición que no conocíamos de luchador frontal contra la subversión y el otro amigo de la subversión. Eso era. Eso lo que quiero decir después es que las situaciones nunca son eternas. Es decir, tú ves este video que acabas de mostrar de Cliver Alcalá, obviamente él dentro de su brutalidad debió haber pensado que eso iba a ser para toda la vida. Debió haber creído que él iba a reinar encima de ese tanque de guerra y con esos galones en el hombro para la eternidad. Y no es así, las cosas cambian. Es decir, y pues
nos demoraríamos muchas horas contando cómo cambió, pero lo conoce todo el mundo. Ajá, ahora fíjate, porque es bueno recordar, bueno, pero voy a pasar de un lado a otro. Fíjate, mientras tú y yo estamos conversando, Petro y Maduro seguramente estarán reunidos. Nosotros estamos grabando, amigos, a la sí, a la 1 de la tarde, hora Venezuela, hora Colombia, y este programa sale a las 9 de la noche, hora Venezuela. No solamente deben estar reunidos, sino que además se ha entregado, dicen que se entregó Tarek El Aissami, el hombre que tenía más de un año desaparecido, después que era uno de los ministros con mayor poder porque manejaba el petróleo y la economía venezolana. Supuestamente se entregó, no tengo ahorita información que pueda manejar, cuando en realidad para muchos él vivía en Venezuela, para otros, aunque no estuviera en Venezuela, siempre estaba bajo la vista del régimen venezolano. Y entonces uno dice, bueno, este hombre que lo sentencian y que además confirma lo que todos sabíamos, que efectivamente el régimen chavista madurista eh, ayuda, eh, le da armas, vigilancia, escoltas, refugio a la FARC. Eso por un lado, que lo negaron siempre, pero que es una realidad. Hoy en día la FARC quizás ya no actúa tanto en Colombia como en Venezuela, está instalada en Venezuela, tiene territorios completos y la FARC ahora es un gran cartel desde hace tiempo de droga, unido a otros carteles, bueno, yo no los quiero ni nombrar, pero carteles en Venezuela que todo el mundo conoce. ¿Tú qué relación ves, tú que además eres un hombre de seguridad, entre esto que yo te estoy diciendo, esta condena ayer? De paso, hay una parte de las declaraciones que son cerradas, selladas, no se pueden saber por ahora por un tema de seguridad. Pero además Petro se reúne en Colombia con Maduro, a pesar de que le ha dicho que no lo está haciendo bien porque tendría que dejar que se escribiera María Corina, cosa que yo no creo que digan nada de eso en verdad. Por otro lado, el canciller encargado Murillo también se reúne con el canciller venezolano. Este, y todo esto, ¿qué lectura le das tú a esto? Mira, yo Tu creo que en ese lectura como analista de seguridad. Sí. Yo creo que en ese mundo de tantos intereses, de tanta mezquindad, porque hay que decir que el mundo de la política es tremendamente mezquino, volviendo a lo que hablamos al final de Pero mi esto última no es solo intervención. política, esto es mucho más. No, no, yo sé, o sea, es política, es seguridad, es toneladas de dinero, es corrupción, es Sí. poder. En últimas, lo podríamos resumir en poder. Entonces, en el mundo donde hay poder hay mezquindad, claramente. Entonces, si nos trasladamos al 2006-2008, el presidente era Hugo Chávez, hoy está muerto. Ese reyesuelo, ese líder militar que vimos en el video, era Cliver Alcalá y creía que podía, con esos 12.000 hombres, ¿no? que mencionan en su Arenga, presentación en al su arenga, pero eso era presidente, en una su arenga. arenga. Yo creo que él creía que con eso podía invadir Estados Unidos si hubiera querido. Entonces, pues las cosas cambian completamente. Entonces, en ese momento teníamos unas FARC asociadas al gobierno o muy aliadas, muy cercanas al gobierno de Venezuela. Ya ha pasado mucha agua debajo del río, han pasado 18 años, casi 10 o 16 años desde entonces. Ya no está Chávez, ya a Cliver Alcalá se le acabó su reinado y en medio de Pero y tanta ahora la mezquindad, FARC tienen cargos en el Congreso, las FARC ahora se hacen una vida sometieron a civil. un acuerdo de paz transparente, bajo la observación de todo el mundo, con el cual, Y con la mediación de Venezuela y también. con la mediación de Venezuela, Bueno, hay que entender que eso probablemente era un factor facilitador. En fin, pero las cosas cambian. Es decir, Hugo Chávez ya no es el presidente, las FARC ya no son el grupo guerrillero que eran, Cliver Alcalá ya no es el comandante militar que era. Pero dentro de tanta mezquindad, yo creo que lo que ha pasado aquí es que hay que concluir que
en esa combinación de eventos, las cosas necesariamente en algún momento le salen mal a los actores, ¿no? Es decir, Pero no ¿qué? podemos creer también, Juan Carlos, discúlpame, que cambian los actores, pero el plan sigue intacto y mayor. Pues sí, puede ser que el plan siga intacto y mayor. Es decir, yo creo que si bien como en un árbol se pudren unas frutas y se caen, florece el árbol y quedan nuevas frutas. eh, yo creo que el proyecto de Chávez, sucedido por Maduro, donde las FARC intervinieron en algún momento, etcétera, ha avanzado mucho del 2006 acá. Hay que tenerlo claro y decirlo sin ningún tipo de tapujo. Ajá, y entonces, si eso está pasando, ¿qué estamos haciendo los colombianos y los venezolanos para ponerle un parado a esto? Porque yo creo que no estamos haciendo mucho. O sea, cada vez estamos como más agobiados, como más entrampados. Fíjate, por ejemplo, te lo he oído a ti, te lo oí en una entrevista como esta. Si el señor Petro se violó los topes electorales de financiación, ¿por qué no se le enjuicia? Si eso está en la ley. La ley se escribe para cumplirse, sino para que lo escribe. Entonces quita eso. Y no le puedes reclamar a más nadie que se viole ningunos topes. Porque si Petro no fue castigado por eso y sigue siendo presidente, no puedes castigar a más nadie. Ah, no, pero tú mismo me dijiste, vamos a esperar que termine, le quedan 2 años. Y yo te dije en aquel momento, así decíamos de Chávez, si no sirve lo sacamos en 5 años y se quedó hasta que se murió. Y ahí sigue Maduro. Nada más te lo digo porque quizás uno está picado de culebra, ¿no? Como decimos en criollo. El diablo está en los detalles. Es decir, yo creo que hay que primero entender que, como empecé diciendo al comienzo, hay que mirar como cada momento histórico, ¿no? Ese era el momento. Luego vino, y un poco el motivo de esta conversación nuestra, que tiene que ver con la condena al general Cliver Sí. Alcalá, caído en desgracia. De entre eso ya han pasado muchas cosas. Es decir, hay que entender que en Venezuela el chavismo pasó a ser el madurismo. Dentro del madurismo se generó una oposición férrea al chavismo, unos sectores a los cuales se plegó luego Alcalá, que han intentado incluso golpes de Estado contra Maduro, siendo él un general chavista, se volvió enemigo de Maduro y Y como terminó, decían ellos, chavistas pero no maduristas. exacto, y terminó siendo un conspirador, por el mundo, Ujú. tratando de tumbar al régimen de Maduro. Entonces, No, y ahí, hasta metió en problemas a Colombia. no, por supuesto. O sea, hizo todo lo que, Y también un sector de la oposición lo recibió. sí, yo sé, Todas pero esas entonces esa era cosas. la otra época, esa era la época siguiente, la época donde los chavistas arrepentidos se tomaban como activos, ¿no? Como activos no me refiero de militares activos, sino como un asset, como Sí, 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 sí. una potencial ayuda a quienes estaban contra Maduro. La oposición, por supuesto, alguna parte los acogió, por supuesto, los países que en su momento también, como estamos diciendo que tenemos que analizar cada momento en particular, gobiernos como el de Duque, gobiernos incluso como el de Santos, pues podían ver con buenos ojos a personas que estuvieran haciendo una oposición y por eso casi que dispuestos a, a no mirar sus faltas pasadas. Mira el caso de Luisa Ortega, ¿no? Ujú. Ortega, que fue obviamente una persona totalmente cercana al régimen, tanto de Chávez como de Maduro, después termina volviéndose una amenaza para ellos y termina volviéndose en un momento dado, porque ya eso se le acabó, una medio adalid o un Sí, asset nuevamente para es, quienes querían atacar a Maduro. Entonces hay que mirar todo por fases. ¿Y cuál es la fase en que estamos hoy? Mencionabas tú, ahorita estamos en otro momento histórico completamente distinto, volumen 3 de la historia que estamos ajá, contando. ajá. Y este volumen 3 consiste en lo siguiente, Maduro se ha perpetuado o se ha mantenido a costa de su legitimidad, trata
desesperadamente de mantenerse, para lo cual recurre a tácticas como inhabilitar a María Corina, no permitir que se inscriba Corina Lloris, todo lo que hace va a los negociaciones de Barbados, pero las incumple, eh, pero bueno, sigue en el juego, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué pueden estar hablando Petro y Maduro en el día de hoy? ¿Qué pueden estar Algo hablando? que, algo que probablemente busque recomponer algo de esa situación. Seguramente Petro, eh, que además va acompañado del canciller Luis Gilberto Murillo, que simultáneamente es el embajador en Washington, y una persona que tiene toda la credibilidad en los Estados Unidos, pues puede estar ejerciendo algún tipo de mediación de alguna naturaleza. Y hoy también, decías tú, se produce la noticia de la captura, no fue entrega. Yo creo que es una captura a juzgar por los No, rostros bueno, no, que ellos dicen y por la captura, pero que posición yo de creo las que es una manos. entrega. A juzgar por yo vi las fotos y a juzgar por los rostros y la posición de las manos, tiene más cara de capturado que de entregado. Eso puede también ser algo que se esté como negociando y jugando ahí en ese quid pro quo, ¿no? Entonces, Mm. pero este es el momento del día. Tenemos en Colombia ya hay un gobierno muy distinto al de Uribe, muy distinto al de Santos, un gobierno de izquierda que está como tratando de hacer, de lucirse, de tener un rol relevante en muchas instancias, donde que sabe muy bien que en la tensión entre Venezuela, Estados Unidos, Colombia, etcétera, puede jugar un rol. Entonces, ahí vemos, esa es la película del día, es capturan a uno que seguramente todo el mundo lo estaba pidiendo, que todo el mundo ya había pasado tanto tiempo para que muchos temas que antes la gente discutía ya son obvios. Es obvio que el gobierno de Venezuela le daba armas a las FARC, ya hoy en día es obvio, ya nadie lo discute. Que había drogas en ese negocio, ya nadie lo discute. Que hoy en día Bueno, pero fíjate, ejemplos no como lo Tarek El discuten, pero Athani, además, ya va, no lo discuten, pero además quieren silenciar, porque entonces aprueban una ley contra el fascismo, bueno, antifascismo, neofascismo y pero estos ya son aledaños. unos visos de autócratas, de dictadura dura. O sea, yo creo No, que no, y te está lo digo porque pasando. además ahora está declarando, por cierto, el canciller Gil, que el tren de Aragua no existe, Sí, sí, y resulta que existe. por supuesto. Ahí Ajá. lo decía en otro podcast esta semana de María Jimena Duzán. Hubo unas noticias recientemente de una investigación de un medio de comunicación en Colombia que muestra cómo el gobierno venezolano estaba activando su inteligencia en Colombia, en Chile y demás a través del Tren de Aragua, entre otras, para liquidar a sus enemigos, ¿no? Ujú. Entonces yo Bueno, que hablaba, además es un trabajo que hizo Caracol, claro, ese todo un reportaje muy interesante, y decía, entonces, esa es la colectivización de la inteligencia. O sea, la inteligencia en manos de los colectivos y de imagínate tú. grupos de irregulares. ¿Y tú crees que eso Es, sea inteligencia o qué es? no, es una parainteligencia. Así como en Colombia había militares y paramilitares, allá hay inteligencia y parainteligencia y entre otras paramilitares también. Pero Ese es un eso es grupo gravísimo. que se vende al mejor postor y son pues unos criminales absolutamente complejos, ¿no? Mm. Ya para terminar, porque te veo angustiado. No Sé sé, sé que estás apurado. Mira. el hambre no es Eh, apuro. Pero es hambre. Mira, en este volumen 3, ¿qué podemos esperar los venezolanos y los colombianos? Mira, yo creo que las cosas están cambiando mucho. Eh, es decir, por una parte, yo creo que yo veo al régimen de Maduro un poco encartado con todas las arbitrariedades que ha hecho. Es decir, que la comunidad se le está devolviendo otra vez, como cuando tuvimos al presidente ilegítimo que generó el interinato de Guaidó. Yo creo que otra vez está cayendo en ese en ese valle de ilegitimidad y está tratando de negociar, está aprovechando que tiene un vecino más o menos afín, pero
al que no puede mangonear, eh, que es Petro, y una coyuntura que es unas elecciones que vienen en los Estados Unidos, No, y un pleito con Guyana donde también, y un pleito, como ya ha hecho muchos intentos. Yo veo al gobierno de Venezuela haciendo como muchos intentos por generar, bien sea en unos casos una cortina de humo, en otros generar la solidaridad que genera un conflicto internacional. Hoy lo veo, si pudiera adivinar, hoy lo veo negociando la cabeza de Tarek el Al-Saimi, mientras está haciendo algún tipo de negociación con Estados Unidos, donde Gustavo Petro es el mensajero. Eso es lo que yo creo que está pasando hoy. oye, interesantísimo tu final. Yo con eso termino este programa y creo que hasta lo voy a promocionar con ese final tuyo. Muy interesante, de verdad. No se trata Bueno, de problemas, ¿no? no, yo no te estoy metiendo en problemas, tú lo dijiste. No, sí, Sí, bueno, es que la verdad es que los hechos están tan recientes que tendríamos que esperar algunas horas y algunos días para saber exactamente en qué es lo que andan, ¿no? Pero sí, bueno, uno puede intuir, uno puede olfatear, porque claro que sí, ya uno los conoce. sí. Juan Carlos, gracias de verdad por habernos dado este tiempo, estos momentos, estos análisis, agradecidísima y por supuesto te comprometo públicamente a que vamos a continuar hablando de esto y de muchas otras cosas. Sí, muy, muy gratificante, poder conversar con amigos como tú sobre una situación tan desafiante como la que estamos viviendo en todos los niveles, en todos los niveles. Creo que la gente hoy en día está perdiendo la tranquilidad precisamente por no saber, por no tener certeza de lo que viene, por no entender bien lo que está ocurriendo, porque es muy complejo, es mucho más complejo como decir que algunos países o algunos gobiernos son buenos y otros malos. Claro, fíjate, yo no sé si a ti te pasa, pero nosotros, por ejemplo, nos sentábamos todos los años, digo, mi marido y yo, todos los principios de año, a planificar un poco lo que se iba a hacer en el año. Hoy en día planificamos qué vamos a hacer mañana, porque nunca sabemos exactamente cómo nos vamos a despertar. De Pero acuerdo. bueno, así son estos tiempos revoltosos. Esperamos que con Estamos este que viviendo pasó, la maldición china. Vivirás en tiempos interesantes. así es, esa es la maldición china. Gracias, Juan Carlos Restrepo, por habernos dado este espacio. Con ustedes, Un amigos, abrazo, gracias por invitarme y espero verte pronto. yo también. Hasta la próxima también con ustedes, amigos.